El objetivo principal que persigue este documental es desarrollar con fuentes bibliográficas certeras la construcción de un relato histórico que permita acercar a las personas de la región, el país y el mundo a una información conectada con los procesos culturales de lo que ha sido a través de los tiempos Estación Baquedano. Estos antecedentes nos pueden permitir levantar el valor identitario que posee la localidad, no solo para la comunidad local y regional, también la importancia que posee en el ámbito internacional, pues el valor de su material rodante es conocido en la mayoría de los países europeos y latinoamericanos. Tenemos en nuestras manos un gigante patrimonio histórico industrial que dio paso a un desarrollo de la cultura ferroviaria que aún vive, impregnada en el alma de miles que entregaron sus años de juventud produciendo para el país desde el ferrocarril. Los invitamos a viajar por la historia del Museo Ferroviario de Estación Baquedano. En la primera mitad del siglo XIX hay que pensar que todas las ciudades del norte de Chile ya existían. Arica, Iquique, Calama, Pisagua, Copiapó, Tocopilla, Cobija, Taltalpa, Pozo. Pero Antofagasta aún no existía. El sector de Antofagasta era solamente una porción del desierto de Atacama con una costa desnuda, un sector rocoso con una bahía en el cual no había todavía vida, no había desarrollo. Pero resulta que en la primera mitad de este siglo XIX se encuentra en el sector de la Pampa de Zapiga y en la Pampa de Negreiros, en la región de Tarapacá, en ese tiempo era Perú, se encuentra un gran y vasto sector de caliche. Y empieza a desarrollarse toda una industria salitrera en torno a la región de Tarapacá, al interior de Iquique y Pisagua. Y efectivamente con eso se da pujanza al norte. En ese caso era el sur de Perú. Hablamos del norte de Chile hoy, el día de hoy. José Santos Boza, un emprendedor que buscaba cómo sacarle partido a la vida, y dice, si en este sector de la actual región de Tarapacá había salitre, ¿por qué no podría haber en este desierto? Y efectivamente, hacia el año 1860, busca y encuentra en el sector de Salar del Carmen, podríamos ubicarnos donde hoy día está ubicada más o menos la cárcel de Antofagasta. En ese sector hay un pequeño salar, ahí encuentran un centro que desarrollan como un campo salitral de caliche y empieza a hacer las gestiones, porque esa época, 1860, es territorio boliviano, y empiezan a desarrollar lo que es las gestiones para poder conseguir las concesiones para poder explotar este salitre. 6 años se demoran. Pensemos que en esa época no habían aviones, no habían buses, no habían trenes, no había forma de transportarse más que a lomo de mula. Y por lo tanto había que buscar una forma de ser más productivo en este desierto, que no había nada, era un desierto árido, muy extenso, y por lo tanto hacia 1870 ya se encuentran otro sector calichal, porque empezaron a buscar dónde más podía haber salitre, y encuentran el sector de Salinas, que más o menos es lo que hoy día podríamos decir cerca de la oficina Chacabuco. Encuentran grandes extensiones de caliche. Por lo tanto, se ven en la necesidad, por tanta distancia desde Antofagasta, el puerto, tener que construir un ferrocarril. Y este ferrocarril, que tenía que recorrer y darle un orden a este desierto, empieza a ser una empresa de gran costo, y por lo tanto se vuelven a reestructurar y forman la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, que sigue adquiriendo todos los derechos por explotar salitre, y además para buscar la potestad de poder tener los permisos para construir un ferrocarril. Intervenir y explotar el territorio del desierto de Atacama, zona de extrema aridez donde pequeños asentamientos urbanos se transformaban en focos aislados desde donde comenzaba a germinar una visión del mundo diferente de la conocida hasta entonces. Las líneas férreas cobran una importancia seminal a la hora de constituir el entramado del desierto más árido del mundo,
en los límites de lo que es en la actualidad la comuna de Sierra Gorda. El ferrocarril longitudinal siempre fue concebido como un proyecto más estratégico que comercial, basándose principalmente en la concepción de geopolítica y estrategia de defensa militar que se debía tener desde el centro hacia las provincias del norte por la incorporación de nuevos territorios después de la Guerra del Pacífico. La idea de contar con un medio de transporte continuo que uniese todo el extenso norte del país fue un sueño de antigua data, que se ve desarrollada durante los gobiernos del presidente Santa María, continuando bajo el mandato del presidente Balmaceda, quien continúa con este sueño, configurándose no solo en su precursor más enérgico, sino además en el creador del término ferrocarril longitudinal. Los ingleses y los americanos que llegaron, más que traer un estilo al norte, trajeron un modo constructivo. Si bien tiene algunas reminiscencias clásicas, el balloon frame es lo más importante en el sentido que son modos constructivos que se adaptaron al clima y también se adaptaron a las formas de vida que requería construir un cobijo en esta zona árida. Cobijo en las zonas costeras, cobijo en el interior, a través de una arquitectura que diera esta respuesta y que a través de una serie de sistemas pasivos o tecnologías alternativas, como le podríamos llamar hoy día, está absolutamente vigente. Creo que a través de ese potencial nosotros podemos descubrir los modos constructivos para desarrollar una arquitectura contemporánea que esté también dando una respuesta adecuada al clima y a las tradiciones culturales de la región. Tengo 65 años, llegué a este pueblo el año 1963. Como mi padre trabajaba en el ferrocarril, vivía en una estación solitaria que se llamaba Pique 4,5. Era un lugar donde había un pique realmente y mi padre estaba encargado de hacer funcionar las bombas, mantener agua en los estanques de almacenamiento cuando pasaban los trenes, carga y pasajeros, tenía que ocupar esa agua para que las máquinas produjeran vapor, para poder ponerse en movimiento. Estando solo allá, la vida era muy tranquila. Llegamos acá por motivo del colegio, como a él lo trasladaron por razones de colegio, nosotros allá no había. Llegamos en esa época acá a estudiar. Donde estábamos, pasaban los trenes de carga, de pasajeros, no había vehículos de carretera. Acá no, fue todo, cambió todo, teníamos una carretera, todos los días había vehículos. Fue un cambio muy brusco porque siempre nosotros nos criamos solos en esa parte. Y ahí ya comenzó la vida, comenzamos con ir al colegio, estuve aquí de primero a séptimo y después yo fui a estudiar, bueno, yo y mi hermano a estudiar a Iquique. Terminamos el año 71 porque mi padre no... Las condiciones económicas eran malas, muy malas, entonces no alcanzaba para pagar los costos de estudio de 4 hermanos que éramos. La primera dificultad que hubo que soslayar para la construcción del ferrocarril fue amplios territorios y complejas soluciones de ingeniería que, sumado a la necesidad de uniformar las trochas a trocha métrica 1.0 metro de ancho, fue ampliamente resistido por las diversas empresas que serían parte de este trazado, y solamente con nuevas leyes ferroviarias promulgadas por el presidente Pedro Montt entre 1908 y 1910 lograron obligar a las empresas a unirse a este nuevo trazado. De esta forma, el 23 de noviembre de 1913 se une Chile Continental
a través de una gigantesca línea ferroviaria inaugurada por el presidente Ramón Barros Luco. El tramo norte del ferrocarril chileno, y que popularmente se conoció como el Tren Longino, se estructuró en base a dos sectores que fueron constituidos en momentos distintos y construidos por empresas separadas. De Cabildo a Copiapó se denominó la Red Norte de Ferrocarriles, del cual sus obras fueron construidas por el sindicato Howard, y de Pueblo Hundido, actual localidad de Diego de Almagro, a esta estación Lagunas, tramo que fue construido según decreto número 636 de fecha 20 de abril de 1910. Es importante reconocer que hasta 1910 no existía en el trazado original del FCAB la actual estación Baquedano, y una vez diseñados los planos del proyecto definitivo del trazado del ferrocarril longitudinal norte, este terminó planteando empalmarse la estación Cerrillos del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, diseño con el cual se adjudica su construcción. Respecto a cómo fue creciendo el ferrocarril, hay que entender que el ferrocarril salía por el mismo sector actual de La Negra, que es el mismo sector que siempre salía por un poco las pendientes que permitían que un ferrocarril pudiese salir. En primera instancia, un ferrocarril que era formalmente como un tren de sangre, que era como se denominaban, que eran carros arrastrados por animales, por mulas. Pero luego, en 1876, llegan las primeras locomotoras que vienen desde Inglaterra y que le van a inyectar energía y mayor rapidez a esta construcción de la línea férrea, que sale desde Antofagasta, llega hasta el sector de Salar del Carmen y luego sigue creciendo a lo que hoy día es Mantos Blancos y pasa por algunas estaciones, como la estación Cuevita, pasa por la estación Pampa Central, Pampa Alta, etcétera, Carmen Alto en el camino, para poder llegar a ir avanzando hasta los sectores calichales que se van encontrando y que se van descubriendo, no solamente por la compañía de Salitre Ferrocarril, sino por múltiples empresas que ven que aquí, al igual que en la región de Tarapacá, existía mucho potencial de desarrollo. En mayo de 1914, queda constituido el trazado y empalme entre el ferrocarril longitudinal norte y el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, pero en una nueva estación, denominada Estación Baquedano, difiriendo de esta forma del proyecto original de 1910 que no contemplaba dicha estación. Según lo anterior, si bien no se ha encontrado una fecha o actividad concreta que defina por qué se consolida en una nueva estación de ferrocarril el punto de intersección y empalme entre estas líneas ferroviarias, queda establecido que este podría ser definido como el momento de entrada en operación de la estación Baquedano mediante el acto de recepción de las obras a causa del desarrollo del trazado final del ferrocarril longitudinal norte o tren longino el 10 de enero de 1914. Queda demostrado que antes de la construcción del ferrocarril longitudinal no existía en el trazado original del FCAB la estación Baquedano, y que debido a la decisión de cruzar y empalmar ambas líneas férreas en el kilómetro 96 de la línea del FCAB, es que se constituye la estación Baquedano en el año 1914. A mí me dan permiso para ir a ayudar a mi mamá, que en el caso era todo eso. Cuando llegaron los trenes me decían, ya señor, me voy a retirar. Sí, ándate más, vos tenés que ayudar a tu mamá, me dijo. Y me tocó en Calama hacer servicio. Tuvo 6 meses, ¿no? Salía antes yo. Porque te dije ya que mi mamá era viuda, mi mamá fue a hablar allá a Calama, que se me podían soltar luego, porque el sostén era yo nomás y había hermanos más chicos que yo. Bueno, yo, el servicio militar, yo decía, activo los ferrocarriles. Ya. Actívense. Me moré, ni una semana tuve. Me mandaron a hacer el examen Antofagasta, donde el doctor, todo listo. Que he aceptado. El nombre de mi papá era
Óscar Armando Hidalgo Roja. Mi mamá, Egla Encalada Andrades. Bueno, los dos nacidos, o sea, digamos criados acá en Baquedano. Mi papá trabajó más o menos, yo creo, como, bueno, toda su vida en realidad, desde que empezaba a salir de la escuela. Cuando salió de clase de la escuela, entró a trabajar al ferrocarril. Como aproximado será como más de 30 años. Después se cerró el ferrocarril del norte, del estado se llamaba en ese entonces, y él entró a trabajar al FCAB, Ferrocarril Antofagasta Bolivia. Bueno, ya llevo más de 50 años viviendo en la localidad de Baquedano. Mi familia toda es baquedanina, digamos. De hecho, tengo un hermano que nació aquí en Baquedano, en la casa del ferrocarril. Mi papá nació en Antofagasta, pero sus papás también llegaron acá. Mi abuelita, Blanca Esther Rojas, ella llegó a Baquedano como a la edad de los 14, 15 años y se casó acá y se criaron todos acá, pues todos en Baquedano, familia ferroviaria. Mi abuelito era marino, se retiró de la Armada y se vino a trabajar al ferrocarril por parte de mi papá. Mi papá, bueno, estudió en esta comuna, trabajó en el ferrocarril también, participó en muchas actividades. Era presidente, era de las juntas de vecinos. Mi mamá, por parte de ella, también mi abuelito trabajaron aquí en el ferrocarril. También llegaron, ella jovencita, como a la misma edad, más o menos 12, 14 años. Todos se criaron aquí en este pueblo. Y después seguimos nosotros somos 6 hermanos. La que está quedando todavía acá soy yo y una hermana. Y mis otros hermanos, bueno, por las circunstancias de la vida se tuvieron que ir de acá de Baquedano, pero siempre vienen, siempre recuerdan todo lo que se vivió acá. En 1919 se llega a un acuerdo en que el manejo operacional del ferrocarril longitudinal del norte lo realizaría el ferrocarril Antofagasta-Bolivia en nombre de la Chilean Northern Railway Company, lo cual fue aprobado por el gobierno de Chile. Para el FCAB, la administración de la operación del longitudinal del norte, más que una oportunidad económica, se vislumbró como una necesidad estratégica, toda vez que lo que se buscaba era mantener su posición dominante en el transporte de salitre, ya que al tener bajo su alero esta administración, evitaría el ingreso de nuevos operadores ferroviarios al territorio, que pudiesen abrir ramales hacia la costa en esta vía longitudinal que pasaba por los diferentes cantones salitreros entre Atacama y Tarapacá. El ferrocarril longitudinal del norte estuvo operando así por 38 años, hasta que el 24 de octubre de 1957, mediante decreto del gobierno de Chile, la empresa de ferrocarriles del Estado pasó a tomar posesión de la Chilean Northern Railway Company, autorizando desde esta fecha al ferrocarril Antofagasta-Bolivia por los siguientes 3 años a mantener la administración del ferrocarril longitudinal, para que recién, el 1 de mayo de 1961, el tramo entre Pueblo Hundido y Estación Pintados deja de ser administrado por el FCAB y pasa a manos del Estado para su operación, tanto de la infraestructura como de su material rodante.
Soy nacido y criado en Baquedano. Mi papá se llamaba José Urrutia. Era practicante y juez en Baquedano. Bueno, que él allá hacía de todo, como le digo, hacía de todo. Era matrón, hacía de practicante, la hacía de juez, de todo eso. Nosotros, yo hice mis estudios básicos en Baquedano, de primero a octavo. Y después, como hasta ahí no ha llegado, teníamos que venirnos acá a Antofagasta a seguir nuestro estudio. Sexto básico, y cuando yo estaba estudiando en el ferrocarril, estaban construyendo la otra escuela. Así que una vez yo llegué hasta sexto básico, no alcancé a terminar completo el sexto básico adentro, en el ferrocarril, y los cambiamos a la escuela, le decíamos nosotros, la escuela nueva. Yo entré al ferrocarril en 1970, ahí estuve hasta 1982, era ayudante de maquinista, y la hacía de maquinista también porque los turnábamos. En Iquique fue que después me trasladaron a Iquique, porque uno estaba un tiempo en Baquedano y estudiaba, teníamos que estudiar, y cuando ascendíamos los mandaban a Iquique si es que lo correspondía. Y estuve en Iquique también un tiempo, en Iquique también trabajando, ahí anduve en la máquina carbón, en la máquina a vapor. El famoso tren Longino circuló por este árido desierto hasta el 9 de junio de 1975, llegando a cumplir 62 años de operaciones, y pese a la fama que otrora tuvo con viajes en elegantes coches de primera clase y coches dormitorios construidos en Inglaterra, en cuyas terminaciones se veían trabajos de ebanistería, de elegantes maderas extranjeras, mezcladas con herrerías en bronce de gran diseño, al final de los tiempos solo circuló con furgones y coches de segunda clase. Llegué el 1 de diciembre de 1961 a Baquedano. Postulé a un cargo de ferrocarriles en Iquique, yo soy iquiqueño. Postulamos 600 personas para llenar 60 puestos, de maestranza, de vía llora y tracción. Como yo salí aceptado, me llamaron del ferrocarril y me dieron una sola opción. Dijo, las vacantes de ferrocarril están en Estación Baquedano. En ese momento yo tenía 20 años. Tienes que trasladarte para allá. Fue así de que fuimos trasladados a Baquedano, 6 colegas. Los contrató la empresa como limpiadores de locomotora. Resulta que el ferrocarril de Iquique era de Iquique hasta Pintao, 110 kilómetros. Y desde Pintao hasta Diego de Almagro lo administraba el ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Y el 1 de mayo de 1961 se cumplió el plazo de la concesión que el Estado le había entregado al ferrocarril Antofagasta-Bolivia para trabajar el sector Pintao a Diego de Almagro, o Pueblo Hundido. Entonces, ese tramo de 709 kilómetros lo entregó el Bolivia y se lo entregó a Ferrocarriles del Estado. Y como Iquique era el sector de Ferrocarriles del Estado, absorbió los 709 kilómetros. Y eso significó contratar más gente y contratar gente del ferrocarril que había trabajado en el Bolivia, que conocía ese sector. Entonces, de la noche a la mañana, el ferrocarril de Iquique, teniendo 110 kilómetros, se vio aumentada su red a más de 800 kilómetros. Por ende, necesitaba más gente. Así que eso significó, como les digo, el contrato de nosotros, que nos trasladaron a Baquedano. Más encima, el personal de planta que tenía en Iquique también trasladaron a Baquedano. Maquinistas, mecánicos, ayudantes.
pero nosotros éramos nuevitos y llegamos como limpiadores de locomotora a vapor a Baquedano. Con el descubrimiento y posterior auge del salitre en el norte de Chile, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se construyeron una serie de edificios como equipamiento, servicios y también viviendas, realizados principalmente con madera de pino Oregón traída como lastre en las embarcaciones que retornaban al país luego de dejar sus cargas minerales en Europa y Norteamérica. Estaciones ferroviarias, oficinas salitreras, muelles y diversas tipologías de viviendas que van desde casas de huéspedes, administradores o ejecutivos superiores hasta residencias de empleados medios, aún se conservan en la actualidad y la sociedad les otorga un importante valor significativo al identificarse con estas expresiones, ya que estas construcciones supieron adaptarse a la realidad geográfica como cultura local, es decir, su interés patrimonial no radica en el material en sí de las edificaciones, que fue traído de otras latitudes, sino en su particular modo de armarse en el territorio, construyendo así un paisaje cultural propio. En 1910, para que nos ubiquemos más o menos en los tiempos, las estaciones que existían eran estaciones principalmente para la carga del combustible, que en este caso era el vapor, el agua. No para la carga de pasajeros, no para tomar pasajeros, porque era un tren productivo. Entonces las estaciones se ubicaban cada cierta distancia, según cómo era la topografía, la pendiente, por el mayor o menor consumo que había, pero había que inyectarle a las locomotoras, a los tenders de las locomotoras, había que inyectarle agua para que pudiera seguir el recorrido. Y la localidad de Baquedano, de hoy día, no existía, no era una estación. Entonces, da la casualidad que esto se une a una iniciativa anterior, una iniciativa ya de larga data, después de la Guerra del Pacífico. El presidente Santa María, y luego lo toma con mucha fuerza el presidente Balmaceda, se dan cuenta que hay que unir estratégicamente al país en su longitudinal. Y por lo tanto dicen hay que crecer el ferrocarril hacia el sur de Chile, ya está consolidado en cierta medida, pero hacia el norte no existía. Existían muchos ferrocarriles en distintos sectores que eran ferrocarriles privados, productivos, y por lo tanto se desarrolla la iniciativa de construir el ferrocarril longitudinal del norte, que lo acuña el presidente Balmaceda como frase, como nombre, y se empieza a desarrollar. Y es así que este longitudinal del norte, que va a atravesar desde el sector de Calera hasta el sector de Pintados, va a atravesar en un punto la línea del ferrocarril del FCAB, del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que iba a quedar entre el sector de Cuevitas, el sector de Cerrillos o el sector de Pampa Alta, lo que hoy día Carmen Alto. Había que ubicar un punto, que en general no era Baquedano, porque no existía. Pero cuando se empiezan a desarrollar los estudios, se ve que por la ingeniería este sería un lugar adecuado, y por lo tanto, en ese momento nace el primer input, a través del ferrocarril longitudinal del norte, de ubicar un punto estratégico de cruce, que es donde se va a desarrollar la localidad de Baquedano. Fue una historia muy bonita, porque ahí fui conociendo lo del pasado, que este era como una capital pampina, llamémosle. De aquí se distribuían los trenes a Argentina por el ramal Socompa, se hacían los transbordos de los pasajeros hacia Calama y hacia Antofagasta, cuando llegaban los trenes pasajeros. Entonces todo eso era muy cambiante para mí, y conocí también cuando me tocó viajar una vez a Pedro Valdivia. La estación estaba retirada a más de 1 kilómetro, como 4 kilómetros de Pedro Valdivia, donde también bajaban pasajeros a las salitreras. Conocí salitreras funcionando. Todo aquello era muy hermoso, que era todo eso de mi época. En cuanto a la vida
llegamos a la infancia, nosotros hacíamos deporte acá, jugábamos con pelota hecha de trapo, un calcetín relleno lo cosíamos y jugábamos. Y así a veces lo hacíamos más grande para que pudieran jugar los más grandes. Ya después ya crecimos y lo ocupamos un par de años, 2 o 3 años y ya pasamos a la adolescencia. Se hacían bailes, nosotros no ingresábamos porque eran menores de edad, pero sí se ve el entusiasmo de los adultos. Todo bien vestido, bien ordenadito. Estación Baquedano fue un articulador territorial que fue convirtiéndose rápidamente en un enclave en medio del desierto, por el cruce y detención obligada de todos los movimientos de carga y pasajeros. El conjunto patrimonial, conformado por la Casa de Máquinas y Tornamesa, fueron construidas en 1916 por los Ferrocarriles del Estado, quienes, a su vez, compraron el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia aproximadamente en 1950. La maestranza, cochera y casa de fuerza, instalaciones que habían sido levantadas por dicha compañía a finales del siglo XIX. Por otro lado, también tenemos el muelle propiamente tal, digamos, que es una de las estructuras que aparecieron con esta arquitectura del salitre del fines del siglo XIX y siglo XX, que fueron estaciones junto con las estaciones ferroviarias, ¿no es cierto?, las oficinas salitreras, los muelles, todo lo que fueron también las tipologías de vivienda. El muelle, digamos, llegó a alcanzar en su momento de mayor auge los 190 metros de largo. El muelle representa, digamos, en la pose histórica el único elemento patrimonial que hoy día prácticamente queda y que nos habla de aquella época de auge del salitre y por donde salían todos los productos, digamos, y hacia ultramar, hacia Europa, hacia Estados Unidos, salían los minerales, ¿no es cierto?, y volvían con madera como lastre, que es la que finalmente se ocupaba a través, en estos elementos, digamos, constructivos, como el muelle, las estaciones ferroviarias, ¿no es cierto?, y las viviendas y las distintas tipologías constructivas que todavía permanecen hoy día. Baquedano tiene, de algún modo, diría yo, la suerte de aparecer, ¿no es cierto?, cuando ya pasa el territorio interior al Estado chileno, después de la Guerra del Pacífico, se empiezan a producir intenciones del Estado de conquistar el norte y vincular el norte de Chile con el centro. Y es así que se establece, ¿no es cierto?, una relación entre el municipio de Cabildo y Iquique. Y en ese tramo sur-norte, llamémoslo así, empieza a aparecer Baquedano como un punto de confluencia que se cruza y es atravesado por lo que es el transepto, ¿no es cierto?, que ya existía de algún modo poco antes, que es el que se desarrollaba por el ferrocarril Antofagasta-Bolivia. O sea, se produce una cruz ahí, este-oeste, oeste-este, mejor dicho, por el ferrocarril Antofagasta-Bolivia y sur-norte por los ferrocarriles del Estado, digamos, que generan allí un foco, una rótula, un articulador territorial que posteriormente en el año 1910 se le denomina la Estación Baquedano. Yo creo que lo más importante en cualquier conservación o puesta en valor es no dejar los elementos
desactivados de la vida, del uso, desactivados, digamos, y prácticamente transformarlos en un patrimonio muerto. Yo creo que lo más importante es activarles el uso, un uso permanente, un uso que esté, digamos, vinculado a la vida de la región y de Baquedano en particular. Las instalaciones y material rodante de Baquedano fueron declarados Monumento Nacional en diciembre de 1983 y en mayo de 1985 se iniciaron algunas obras menores tendientes a la puesta en valor del conjunto, que consistieron en una primera etapa en la restauración de la antigua casa de máquinas y tratamientos preventivos en las locomotoras a vapor de procedencia norteamericana y alemana, particularmente la restauración de la número 3511 tipo W, que se dejó en estado de perfecto funcionamiento. Actualmente el lugar tiene como destino ser un museo de sitio, Parque Histórico Ferrocarril de Baquedano, y aunque sus estructuras en general se encuentran estables, es posible advertir su estado de abandono. Mi nombre es Luis Julio, soy oriundo acá de Baquedano y hoy les quiero mostrar el hito del kilómetro 97, que es donde estoy yo en este momento parado, y es el hito del poste kilométrico donde nace Baquedano y donde nace el ferrocarril y donde uno lo encuentra en los libros. El poste kilométrico 97. Aquí, esta es su ubicación. El kilómetro 97, donde estamos ubicados, si miramos hacia el frente, se encuentran las primeras 3 cuadras de Baquedano, que son la cuadra número 1, la 2 y la 3. Aquí es donde se encuentran los terrenos de mayor envergadura que empezó a tomar la gente, los primeros pobladores. Estamos aquí en este sector donde se encontraba antiguamente el toril, donde llegaban los animales del sur y los trasladaban ya hacia Iquique, la gente la llevaba a la salidera. Esto desapareció en el año 86, empezó a desaparecer. Acá estaba el bebedero, yo cuando era pequeño venía a jugar acá. Nos juntábamos con la gente del ferrocarril, andábamos jugando entre medio de los carros, veníamos a jugar acá a la cancha, íbamos a jugar a la maestranza, ahí no teníamos ningún problema. Era la vida de pueblo en donde uno se entretenía con las cosas tan sencillas que hoy día para los niños es como extraño cuando uno les cuenta. El museo está muy deteriorado, muy deteriorado. Yo pensé que la primera vez que fui, cuando después tuve un tiempo que me vine y no volví mucho tiempo a Baquedano, yo pensé que iba a estar de esa forma, pero no, está muy dejado, muy, ¿cómo se llama? Como le digo yo, deteriorado. Me dio nostalgia y incluso me puse a llorar allá, donde vi cómo estaban las cosas, como la conocí yo, como estuvimos ahí. Ahí trabajaban, cuando yo estuve ahí, yo creo que unos 100 personas, poco. Habíamos ahí donde trabajamos, no en el pueblo completo, sino que donde trabajamos. Hubo un tiempo que nos entregaban casas gratis, nos daban la luz, el agua, todo gratis. Después ya, cuando fue avanzando a través de los años, nos cobraron, pero no era mucho tampoco,
sino que era lo mínimo y nosotros teníamos que pagar para las fiestas primaverales. Bueno, yo estaba chico, yo todavía no trabajaba tampoco, estaba con mi padre y habían carros alegóricos, se hacían carros alegóricos también. Recorrían toda la calle de Baqueano, toda la calle del pueblo, ahí donde se hacían los carros alegóricos. Se elegía reina, rey bufo, así que no, era bien entretenido. Incluso nosotros cuando llegaba el tren, nosotros estaba el tren de pasajeros, nosotros había una señora ahí que vendían cazuelas, pero ahora, pues, quizás como usted está allá, ahí donde está el correo antes, ¿no? Ahí se paraban como 4 señoras a vender cazuelas y nosotros íbamos y ofrecíamos cazuelas y después al final cuando se iba el tren, la señora no nos daba plata, pero nos daba un platito de cazuela. Nosotros re felices. Igual que guardábamos lao también, pescábamos unas frazadas y colocábamos los asientos y guardábamos lao y cobrábamos ahí. Personas que venían de acá de Antofagasta, de Calama, porque llegaban, antes eran las micros de Calama a tomar el tren el Longino que se llamaba. Tomar el tren ahí, nosotros le guardábamos lao a los caballeros, ya, ¿cuánto? Tanto, ya. Lo ganamos ahí. Otras edificaciones menores que en su conjunto consolidan la imagen ferroviaria de la localidad. Pero existen otras edificaciones que, pese a ser de menor envergadura o de caracterización tipológica muy simple, mantienen su valor de antigüedad en la pátina del tiempo, que no solo se hace parte de su estilo y materialidad constructiva, sino de su encaje en la historia de la estación como mudos testigos de todos los procesos productivos, administrativos y de historias humanas que construyeron y habitaron un punto en el desierto más árido del mundo, que hasta principios del siglo XX aún no existía y que era parte del páramo inhóspito de este desierto. Es uno de los principales fundadores también de la banda, de la Robert Scout, que es nuestra historia en Baquedano. Perteneció a varios clubes. Él empezó en ese entonces, cuando empezaron con la banda, primero era el clan Robert Scout. Salían a terreno, hacían todo lo que hacían los scouts. Después se convirtió digamos, como en banda de guerra. Trabajó primero como palanquero, que viajaba en ese entonces, viajaban a todas las estaciones que hay por acá alrededor. Ellos viajaban constantemente a Augusta Victoria, no me acuerdo otras más, pero a varias de las estaciones, a todas las estaciones. Y después de eso se puso a trabajar en el selector, en la estación. Después, cuando ya empezó a salir la gente, empezaron a reducir el personal cuando se cerró el ferrocarril del Estado. Nos fuimos a Antofagasta, pero volvimos, él entró al FCAB, al ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, que ahí también estuvo trabajando en la estación, en la oficina, dentro de la oficina, como ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo se llama? El movimiento que se hacía entre el tren que venía del sur, que iba al sur. Tenía un nombre, pero no lo recuerdo en estos momentos. Hasta que se jubiló. Los juegos de nosotros eran andar en la volanda. No sé si conocen la volanda. El carrito ese que andábamos corriendo en la volanda. Varias actividades que se hacían tanto en el ferrocarril como en la escuela también.
Bueno, yo estoy muy poco, pero después me encendieron al tiro a las máquinas fogoneros. Tú sabes que yo fui matutero, viajaba a Arica, me decía así más, porque yo solo yo vendía té en la noche para juntar plata, té cuando los trenes llegaban en la noche, y yo vendía café, refresco, galletas, sándwiches, de todo. Y me fui juntando mis pesitos, hasta que me voy de Arica. Cuando llego con 5 bolsas de Arica. Y después seguí viajando para acá, y después viajaba de Arica a Santiago. Y salían las bolsas de allá para acá también. Que había que humillarse mucho a los choferes. Pues hay como en todas partes, hay buenos y malos. Había un chofer muy bueno, pero también había uno tan malo. La micro González. Esa venía de Cabamba, traía los pasajeros para embarcar en la noche o en el día a pescar el tren que salía para el sur. Porque antes no había buses casi. Puta, yo creo que Baquedano sea más grande, que esté más bonito, todo eso. Para resguardar este inmenso patrimonio, es necesario de forma asociativa unificar a la comunidad y sus actores locales, agentes municipales, entidades gubernamentales, desde donde se pueden generar estrategias tendientes a resguardar las estructuras, edificaciones y espacios existentes, no solo por su valor de antigüedad, sino por el valor de los procesos socioproductivos que representa la antigua estación de Baquedano en el imaginario colectivo, donde conceptos como el Longino, la tornamesa, el museo ferroviario o las estaciones deben no solo ser imágenes poéticas evocadoras, sino referentes históricos que den cuenta de cómo se ha logrado construir un orden en el desierto, donde la comunidad ha sido parte de los procesos productivos y de la importancia del transporte del ferrocarril que han consolidado la historia que llega hasta nuestros días. Y quién sabe, podamos presenciar el resurgimiento del nuevo longitudinal. Lamentablemente, de los 6 colegas que nos vinimos en ese tiempo, tengo conocimiento que el único que queda vivo soy yo. Todos están muertos. Ahí nos integramos a Baquedano. Yo en ese tiempo era soltero y la mayoría de los que llegamos éramos solteros. Estuvimos viviendo en un coche ahí porque estaban todas las casas completas en el ferrocarril. Tuve 2 años de limpiador, después nos hacían cursos para ir escalando posiciones dentro de la carrera del ferrocarril. Se suponía, y era así en esa época, que uno iniciaba carrera de limpiador y terminaba como maquinista. Normalmente de maquinista se ascendía a los 15 años de servicio, una cosa así, porque se iniciaba de limpiador, ascendía a aspirante o caldeador que le llamamos, fogonero tercera, fogonero segunda, fogonero primera, maquinista tercera, maquinista segunda, maquinista primera, inspector y jefe de casa de máquina o jefe de casa de máquina. Pero en todos esos grados uno tenía que rendir exámenes. Había un instructor, le hacían curso a uno. Normalmente uno en cada categoría se demoraba 2 o 3 años en ascender. Y el sueldo en ese tiempo eran 44 pesos. Y como uno vivía solo, era solo, en pensión gastaba 35 pesos. Así que le quedaba una miseria, pero lo que uno siempre anhelaba era tener pega, porque en ese tiempo las pegas eran escasas. Y yo trabajé 35 años. En la carrera misma, uno a medida que iba ascendiendo, indudablemente que iba ganando más dinero. Como el año 66 se empezó a
dieselizar el sector. ¿Por qué? Porque los recorridos de las locomotoras a vapor eran muy largos. Por eso que las locomotoras a vapor, la mayoría que trabajaron en Baqueano, trabajaban a petróleo, se adaptaron a petróleo. ¿Por qué? Porque no podrían cubrir los 400 kilómetros a Diego de Almagro a carbón. Llegaba sin ayudante allá, tirando pala a 400 kilómetros, ¿se imagina? Y normalmente las jornadas eran de 20 horas. Así que se empezó a cambiar el sistema de máquina a vapor para hacerlas a petróleo. Y el otro problema que había era el de agua, que las locomotoras por el recorrido tenían que llevar un carrito de agua, un aljibe de agua. Nosotros le decíamos el lacho, porque andaba de allá la locomotora. Cierto sector se recorría consumiendo el agua del aljibe y después se consumía el agua de la locomotora, hasta que se llegara a un abastecimiento, que en este caso era Catalina o los piques que le decíamos nosotros. Acá nos encontramos con un típico poste de pino oregón del ferrocarril, en donde se utilizaban para las líneas del telégrafo, donde todo antes era comunicación vía telégrafo. La gente que salía a hacer las reparaciones a las líneas y para ver dónde estaba, en qué poste kilométrico se encontraban, ellos se conectaban con su teléfono. La idea era a lo mejor tener uno y hacer una prueba. Ellos se conectaban y se tenían comunicación directamente con la estación. Bueno, acá nos encontramos en la casa de máquinas. Bueno, las vivencias mías cuando era niño, acá veníamos a jugar. Acá jugamos donde se encuentran los equipos para cambiar los bogies de las locomotoras que estaban activas. Tienen unos carritos, nosotros jugábamos ahí a empujarlos. Veníamos a sacar las cañas para hacer volantines. Jugábamos en la tornamesa. Y desde la perspectiva de hoy, esto ha ido cambiando. Esto debiese haber estado en mejor estado de conservación. Una invitación a la persona que viene de afuera a pasar por Baquedano, llevarse una muy buena imagen. Estoy asociado con la Casa de Máquinas de Baquedano desde hace más de 30 años. En intentos de poner el recinto en un buen estado. Conozco muy bien a don Carlos Cantero, que era el alcalde de Cerro Gordo en 1983. Y había escuchado gente desarmando locomotoras y coches en la casa de máquina. Y para evitar eso, para que se conservara algo, él pidió que se declarara monumento nacional. En esa época, el gobierno militar de la época, si alguien pidiera que algo se declarara monumento nacional, si se considerara que sería una buena idea, se declaró, tengo entendido, sin pedir el permiso del dueño. Seguramente, con seguridad, si el Consejo de Monumentos hubiera pedido permiso a Ferrocarril del Estado para declarar monumento la Casa de Máquinas de Temuco, F habría dicho que no, terminantemente. No se declaró sin pedir permiso a F, gracias a Dios, eso se salvó. Y algo semejante habría pasado en el caso de Baquedano. O sea, F, que era el dueño del Red Norte en ese momento, habría querido seguir desarmando piezas para vender la chatarra y quizás aprovechar el terreno para otros propósitos. Pero me parece probable que en ese caso también el gobierno, el Consejo de Monumentos, no pidió la opinión de F. Gracias a Dios.
agradecer a las personas que han participado en este documental y también hablar más que nada de las experiencias vividas, recordar cómo era este lugar, recordar a estos grandes monstruos teniendo vida propia, lo que permitía que uno como niño solamente veía un monstruo, no sabía más allá de eso. Recordar a quienes han partido, recuerdo a mi abuela, cuando íbamos a la escuela vieja y siempre encontrábamos carbones prendidos en la línea. Y una de las características más que recuerdo con harto cariño es cuando ella decía, aspira este humo que hace bien para el pulmón. Y era como, aún en estos momentos, estando aquí en este lugar, se siente ese olor, y ese olor también trae recuerdos. Recordar a grandes amigos que han partido, otros que están en otros lugares de Chile, pero quedarse con los buenos recuerdos, ya que nuestra historia también tiene los amargos recuerdos. Y dentro de esos amargos recuerdos, por el lado ferroviario también habían demasiados muy malos recuerdos. Creo que la gente nuestra sigue recordando esto con amor, con cariño y bloquea lo malo, pero sí recuerda lo bueno y va dedicado a todos ellos, a todos quienes de una u otra manera desde Arica al sur están relacionados con este pequeño pueblo. Así que gracias a todos por poder permitir que este sueño se haga realidad y por supuesto que no quede solamente acá y poder realizar otros más. Baquedano, estación fantasma. Polvorienta estación del desierto, cuna de mis hijos y antepasados. Quiero en este poema sincero entregar mi sentimiento por tanto tiempo guardado. Mi vejez con el tiempo ha llegado. Pueblo querido, tú que me vistes crecer, que a mis hijos viste nacer, eres la historia de mi pasado. Miles de personas cobijaste en tus paredes, generando progreso y buena vida. Tus locomotoras en el desierto rugían, llevando en sus carros penas, sueños y fantasías. Querida y vieja estación Baquedano, ¿cómo poder expresar cuánto te amo? Si en mi momento de melancolía mis recuerdos de niñez contigo van de la mano. Sentado en tus polvorientos y viejos escaños, veo con lentitud la noche llegar. Me doy cuenta que todo quedó detenido en el tiempo y que solo me queda contigo nunca dejar de soñar. Pareciendo que el progreso te ha dejado de lado, por siempre estarás acompañado. Y cuando mi energía deje mi cuerpo cansado, quiero quedar cerca de ti, para siempre sepultado.